Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el seminario de divulgación de tesis. En esta ocasión, pues bueno, estamos iniciando este semestre 2023-2 con nuestra primera plática, la cual está a cargo de Miguel Ángel Sánchez Alcántara. Él nos va a hablar sobre su trabajo de tesis que se titula Soluciones a un problema con P. laplaciano, con exponente crítico y subcrítico en variedades. Su tutor de tesis es el doctor Juan Carlos Fernández Morelos, quien es profesor de tiempo completo del Departamento de Matemáticas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí y por compartirnos tu trabajo, y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes y tengo que compartir mi pantalla. Entonces, pues antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, del Seminario de Divulgación de Tesis, por permitirme la oportunidad de esta ocasión de hablar de mi tema de tesis. Estoy en proceso de titulación, todavía no presento mi examen profesional, pero pues me animé a hablar un poquito de esto, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Alcántara, mi tutor es el doctor Juan Carlos Fernández Morelos, y yo les voy a hablar acerca de soluciones a un problema con Laplaciano, con exponente crítico y subcrítico en variedades, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana cerrada. Con la palabra cerrada nos referimos a una variedad diferenciable que es compacta y tiene frontera vacía, ¿no? Y pues aquí tenemos a nuestras variedades diferenciables y vamos a dar esta definición. Vamos a decir que dos métricas g y g tilde son conformemente equivalentes si existe una función suave, positiva, tal que la métrica g tilde es igual a ρ por g. Y estos en términos intuitivos o en términos geométricos lo que nos dicen es que ambas métricas definen los mismos ángulos en vectores tangentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos como el teorema de uniformización debido a Poincaré y Cobb en 1907, que nos dice que toda superficie riemanniana cerrada admite una métrica conformemente equivalente a G de curvatura constante, ¿no? Y en matemáticas, pues siempre nos interesa ver si podemos generalizar ciertos resultados. Entonces, les voy a hablar un poquito acerca del problema de Yamabe para motivar el problema que estamos tratando en la tesis. Y el problema de Yamabe dice lo siguiente: es cierto que toda variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 admite una métrica conformemente equivalente a G de curvatura escalar constante. Y pues sucedió lo siguiente. En 1960 Yamabe demostró que sí. Sin embargo, en 1968 Trüdinger encontró un error en la prueba de Yamabe. Y el error que encontró es que Yamabe estaba tratando con el exponente crítico, y la gente que estudia ecuaciones diferenciales parciales pues sabe que siempre que tratamos problemas con exponente crítico pues tenemos que tener mucho cuidado. Y les menciono el teorema que se debe a Yamabe, Trüdinger, Oban en 1976 y Schoen en 1984, que es el siguiente teorema. Dice, la respuesta al problema de Yamabe es afirmativa, ¿no? Entonces, pues voy a hacer aquí la siguiente observación, y es que si consideramos a nuestra métrica g tilde igual a ρ por g, y expresamos a ρ como u a la 2 estrellita menos 2, con u una función positiva, entonces las curvaturas escalares de mg y mg tilde satisfacen la siguiente ecuación: menos el laplaciano de u más una constante, que va a ser cm gótica, por la curvatura escalar de g por u, va a ser igual a esa constante cm por la curvatura escalar de g tilde, por el valor absoluto de u a la 2 estrellita menos 2 por u en nuestra variedad diferenciable. Entonces, pues resolver el problema de Yamabe equivale a demostrar la existencia de una solución positiva de esta ecuación. Voy a denotar a este operador, L sub g de u, en azulito, que va a estar dado por menos el laplaciano de u más esta constante por la curvatura escalar de g por u, va a ser igual a una constante kappa por el valor absoluto de u a la 2 estrellita menos 2 por u en g. Y ahorita les voy a explicar cuáles son los términos. El laplaciano es el operador de Laplace-Beltrami, que es la divergencia del gradiente en una variedad. Cm es m menos 2 entre m más 2, y 2 estrellitas es el exponente crítico de Sobolev. Entonces, el resolver el problema de Yamabe, un problema con un enfoque geométrico, pues se traduce en encontrar una solución positiva para esta ecuación. Y para resolver esta ecuación basta con demostrar que este ínfimo, que es el invariante de Yamabe, se alcanza en nuestra variedad.
Y es importante decir que este ínfimo es invariante bajo difeomorfismos conformes, es decir, funciones suaves con inversa suave que preservan los ángulos, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a hablar un poquito acerca del resultado que obtuvo mi asesor en el 2017, y es el siguiente. Vamos a considerar una variedad riemanniana cerrada de dimensión mayor o igual que 3 y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías de M. Vamos a denotar por gamma de X a la gamma órbita de X. Vamos a dar las siguientes definiciones, y es que un subconjunto X es gamma invariante si contiene a cada una de sus gamma órbitas, y una función es gamma invariante si es constante en cada gamma órbita. Y vamos a considerar el problema de tipo Yamabe, que va a ser menos la divergencia de A por el gradiente de U más B por U va a ser igual a C por el valor absoluto de U a la 2 estrellita menos 2. Y U va a ser una función en este espacio. Ahorita les digo quién es. A, B y C van a ser tres funciones gamma invariantes. A y C van a ser funciones positivas. Y este operador es coercivo. Cuando nos referimos coercivo es básicamente que si nos fijamos en la norma asociada a este operador, nos queda una norma equivalente a la norma usual de los espacios de Sobolev, ¿no? Y este espacio, pues que voy a denotar así, H1 de M supragamma, van a ser las funciones en nuestro espacio, tales que son gamma invariantes, es decir, funciones que son constantes en las gamma órbitas. Y bueno, ahorita les voy a mencionar acerca del resultado que obtuvo mi asesor en 2017, junto con la doctora Mónica Clapp, es su tesis doctoral, y nos habla acerca de la multiplicidad de las soluciones de este problema. Este teorema se debe a Mónica Clapp y a mi asesor, el doctor Juan Carlos Fernández, lo demostraron en el 2017 y dice lo siguiente. Si este operador es coercivo en H1 de M supragamma y tenemos esta condición sobre las gamma órbitas son subvariedades de nuestra variedad, tenemos que las gamma órbitas tienen que ser de dimensión mayor o igual que 1, pero menor estricto que M, ¿no? Y eso lo que significaría sería que la acción no es transitiva. Entonces, lo que garantiza este teorema, bajo estas hipótesis, es que el problema 1 tiene una solución de energía mínima que es positiva y una infinidad de soluciones que cambian de signo, todas gamma invariantes, ¿no? Es decir, funciones que son constantes en las gamma órbitas. Y bueno, pues obviamente la idea sería preguntarnos qué pasa para P diferente de 2, ¿no? Entonces mi asesor en el 2017 trató el caso P igual a 2. Y pues nos vamos a enfocar en estudiar problemas que involucran una generalización del operador de Laplace-Beltrami, llamado el P laplaciano, que está dado por la divergencia de la norma del gradiente de U a la P menos 2 por el gradiente de U, ¿no? Y observemos que si P es igual a 2, pues tenemos el operador de Laplace-Beltrami. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a estudiar problemas de esta forma, en forma de tipo divergencia, que va a ser menos la divergencia de A por el gradiente de U a la P menos 2, gradiente de U, más B por el valor absoluto de U a la P menos 2 por U, igual a C por el valor absoluto de U a la Q menos 2 por U en nuestra variedad, ¿no? Y U va a ser una función en este espacio. Ahorita les digo quién es. A, B y C van a ser funciones suaves. Vamos a fijarnos en el caso P mayor que 2, pero menor estricto que M, y Q en este intervalo, que sea mayor estricto que P y menor o igual que P estrellita. P estrellita, ¿quién es? Es este exponente, MP entre M menos P, que es el exponente crítico de Sobolev. Y pues las dificultades que tiene este tipo de problema son las siguientes. Cuando Q es igual a P, tenemos la ausencia de compacidad de un encaje, y esto no nos permite utilizar métodos variacionales estándar. Otra dificultad que no es nada trivial es que el espacio W1PDM es un espacio de Banach, pero no es un espacio de Hilbert. Entonces tenemos que revisar con cuidado las nociones de convergencia débil y convergencia fuerte en espacios de Banach. Y bueno, voy a comenzar con la definición de quién es ese espacio W1PDM y voy a comenzar con esta definición. Vamos a considerar MG, una variedad riemanniana, y P, un numerito mayor o igual que 1. Definimos el espacio C1PDM como este espacio. Van a ser las funciones suaves en nuestra variedad, tales que satisfacen esta condición. La integral sobre M del valor absoluto de U a la P más la integral sobre M de la norma del gradiente de U a la P son ambas finitas, ¿no? Y cuando M es compacta, obtenemos que las funciones suaves coinciden con este espacio. Y en este espacio podemos definir esta norma. Lo podemos dotar de esta norma, que va a ser la integral sobre M del valor absoluto de U a la P más la integral sobre M de la norma del gradiente de U a la P, y a todo eso le sacamos raíz pésima.
Entonces, a este espacio le podemos dar una estructura de espacio normado, sin embargo, resulta que no es un espacio de Banach. Entonces, siempre cualquier espacio normado lo podemos completar y considerar su completación, que va a ser un espacio de Banach. Entonces, definimos al espacio de Sobolev W1PDM como la completación de este espacio, ¿no? Y vamos a entender a este simbolito, que es el gradiente de U, como una generalización del gradiente en una variedad riemanniana. Es como el gradiente débil, por decirlo así. Y estos espacios son una extensión de los espacios de Sobolev en espacios euclidianos, que son espacios en los que se cumple la fórmula de integración por partes, y además la función y sus derivadas débiles están en un LP, ¿no? Entonces es una generalización y es más que nada para tratar problemas con un enfoque de tipo geométrico. Entonces, pues una pregunta fundamental en el estudio de las ecuaciones en derivadas parciales es saber cuándo tenemos encajes continuos y encajes compactos. Y utilizando la compacidad de M, obtenemos el teorema de encaje de Sobolev para variedades compactas. Esta prueba se puede consultar en el libro de Heavy y Bogón, de análisis no lineal en variedades riemannianas, ¿no? Y es el teorema de encaje de Sobolev, que es el teorema usual que se presenta en los cursos de ecuaciones parciales en el caso euclidiano. Nada más que aquí lo generalizamos a variedades compactas. Entonces, vamos a considerar una variedad riemanniana compacta. Entonces, para cualquier P mayor o igual que 1, menor que M, y Q entre 1 y P estrellita, va a existir una constante A positiva, tal que la norma de U en LQ la podemos dominar por el producto de A con la norma de U en el espacio de Sobolev. Entonces, pues en particular nos dice que esta inclusión de W1PDM a LP estrellita DM es continua. Y la idea para esta demostración, no voy a presentar su demostración, es básicamente utilizar dos hechos: la desigualdad de Sobolev-Gagliardo-Nirenberg en espacios euclidianos y la compacidad de M. Como M es compacta, lo podemos cubrir con un número finito de cartas. Y básicamente es checar que, pues obviamente podemos acotar de esta manera. Entonces no es una prueba muy complicada, pero no la voy a presentar por motivos de practicidad. Ahora voy a enunciar el teorema de Relich-Kondrashov, el cual nos garantiza la compatibilidad del encaje para valores subcríticos. Entonces es el teorema 3 de Relich-Kondrashov y es exactamente lo mismo que dice en el caso euclidiano, nada más que ahora en variedades compactas. Vamos a considerar MG, una variedad riemanniana compacta de dimensión M. Entonces, para cualquier Q mayor o igual que 1, pero menor que P estrellita, esta inclusión de W1P de M a LQ de M es una inclusión compacta. ¿Esto qué significa? Que si consideramos una sucesión acotada en nuestro espacio de Sobolev, entonces podemos encontrar una subsucesión que converja fuertemente en el EQ de M. ¿Vale? Entonces, justamente como dice la plática, es un problema de exponente crítico y subcrítico, y al considerar el exponente crítico es justamente que se pierde la compacidad de este encaje. Entonces voy a enunciar el siguiente ejemplo, y voy a considerar omega un subconjunto de Rm abierto y acotado, y P un numerito mayor o igual que 1, menor que M. Entonces, esta inclusión de W sub 0 de 1P de omega a LP estrellita de omega no es compacta. Y nuevamente les voy a dar la idea de la demostración. La idea de la demostración del ejemplo anterior pues es notar que si epsilon es mayor que 0 y u es una función de nuestro espacio, podemos definir a esta función auxiliar, que es u sub epsilon de x, va a estar dada por epsilon a la p menos m entre p, por u evaluada en epsilon a la menos 1 por x, ¿no? Y tenemos estas igualdades en términos de integral. A estas identidades se les conoce como la invariancia bajo las epsilon dilataciones y son las responsables de que el teorema de Relich-Kondrashov sea falso para el exponente crítico. Y esta figura ilustra las epsilon dilataciones de una función cuando epsilon la hacemos chiquita, ¿no? Entonces, intuitivamente lo que hacemos es, pues, considerar epsilon cada vez más pequeña y eso como que nos diría que eventualmente nuestra función tiene que converger casi donde sea eh, a la función constante cero. Y pues básicamente la idea de esta prueba es hacerla por contradicción, considerar una función de clases de infinito con soporte compacto, suponer que esta sucesión tiene una sucesión convergente y demostrar que esa sucesión eh, tiene que converger a cero casi donde sea, y eso no se puede porque se tendría que cumplir para cualquier función de clases de infinito con soporte compacto, ¿no? O sea, tendría que ser igual a cero y eso no es posible. Entonces, pues debemos de buscar bajo qué condiciones podemos recuperar la compacidad de este encaje. Y pues justamente recuperamos la compacidad del encaje cuando consideramos espacios de Sobolev con simetrías. Este resultado se debe a Heavy y Bogón,
y se puede consultar en un artículo que se llama Espacios de Sobolev con la presencia de simetrías. Es el siguiente resultado. Es un encaje con simetrías. Nuevamente, vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta, gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, P mayor que 1, menor que M, K el mínimo de la dimensión sobre las gamma órbitas, y vamos a definir a este exponente. Va a ser PK estrellita, va a ser igual a M menos K por P, entre M menos K menos P. Y notemos que este exponente es nada más y nada menos que el exponente crítico de Sobolev, pero de dimensión M menos K, ¿no? Entonces este teorema nos dice lo siguiente: si Q es mayor o igual que 1, menor o igual que PK estrellita, este encaje de este espacio con simetrías ALQ de M es continuo. Y además, pues tenemos aquí la gracia justamente es que P estrellita, el exponente crítico de Sobolev para M, es menor que PK estrellita. Entonces, el encaje es compacto si Q es menor que PK estrellita. Entonces, justamente aquí tenemos un encaje de un espacio de Sobolev a un espacio con exponente crítico. Y para la prueba de este encaje con simetría se utiliza de manera crucial el teorema de la rebanada, y es un teorema muy importante en el estudio de acciones isométricas, y su demostración se puede encontrar en el libro de Alexandrino y Bettiol. Ahora vamos a considerar P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P y Q subcrítica, es decir, menor que el exponente crítico de Sobolev. Y vamos a considerar el siguiente problema, que va a estar dado por menos Laplaciano de U más el valor absoluto de U a la P menos 2 por U, igual al valor absoluto de U a la Q menos 2 por U, y esto es nuestra variedad diferenciable. Este operador pues es el Laplaciano de U, y además en geometría diferencial o en geometría riemanniana, siempre que tenemos alguna definición, queremos ver cómo se ven nuestras funciones o nuestros campos de vectores en coordenadas locales. Entonces, si consideramos una carta de M, en coordenadas locales tenemos la siguiente expresión para el P laplaciano. Es una expresión que se ve un poco apantallante, un poco fea, pero sirve para hacer ciertas cuentas, ¿no? Entonces es una expresión que es útil y pues la utilizamos de manera recurrente en la tesis. Entonces, en vez de estudiar este problema P, vamos a estudiar una versión un poco más general, que va a ser este problema. Aquí le voy a agregar el término A, aquí B y aquí C, ¿no? Y pues nuevamente A, B y C van a ser funciones suaves y P y Q como antes, es decir, P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P, menor que P estrellita. Y pues justamente es una versión un poco más general porque si A es igual a B igual a C igual a la constante 1, pues recuperamos el problema P. Entonces, ahorita voy a dar una motivación para definir lo que es una solución débil de este problema. Vamos a suponer que U es una función suave que es solución de este problema en forma de divergencia. Entonces, utilizando el teorema de la divergencia, obtenemos que para cualquier función suave en nuestra variedad, tenemos la siguiente igualdad en integrales. La integral sobre M del producto interior de A por la norma del gradiente de U a la P menos 2, gradiente de U, y a eso le calculo el producto interior con el gradiente de B, más la integral sobre M de B por el valor absoluto de U a la P menos 2, producto de U con B, va a ser igual a la integral sobre M de C por el valor absoluto de U a la Q menos 2 por U por B. ¿Ok? Y esto motiva precisamente dar la definición de una solución débil de este problema en forma de divergencia. Entonces, vamos a decir que una función en nuestro espacio de Sobolev es una solución débil de este problema si para cualquier función en nuestro espacio tenemos esta igualdad en integrales, ¿no? Entonces, en lugar de buscar una solución clásica, vamos a buscar una solución débil en el sentido de integral. Y ahora vamos a definir el funcional de energía, que va a ser este funcional dado por la letra J sub A, B, C, que va a estar definido en nuestro espacio de Sobolev y va a ir a los números reales. ¿Y cómo va a estar dado? Va a ser 1 entre P integral sobre M de A por la norma del gradiente de U a la P, más 1 entre P integral sobre M, B por el valor absoluto de U a la P, menos 1 entre Q por la integral sobre M de C por el valor absoluto de U a la Q. ¿Sale? Y es fácil de ver que este funcional está bien definido por el teorema de encaje de Sobolev, ¿no? Además, resulta que este funcional es de clase C1 y su derivada tiene la siguiente expresión: J' de U evaluado en B es igual a toda esta expresión, ¿no? Entonces observamos que si U es un punto crítico de este funcional, pues ¿qué pasa? Todo esto va a ser igual a cero, podemos transponer este último término y vamos a obtener una solución débil de nuestro problema, ¿no? Entonces las soluciones débiles de este problema en forma de divergencia
corresponden a los puntos críticos no triviales del funcional de energía. Y ahora vamos a definir a nuestro espacio modelo, que va a ser la variedad de Neharry, y va a ser sobre el cual vamos a buscar encontrar algún punto crítico de nuestra función. La variedad de Neharry se define como el siguiente conjunto. Son las funciones en W1P de M, que son no nulas, y tales que J' de U evaluado en U es igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cualquier función en W1P de M, vamos a definir a esta función auxiliar, J sub U de R en R, y va a estar dada de la siguiente manera. Básicamente es, fijamos un elemento U en nuestro espacio de Sobolev y nos fijamos en el subespacio generado por ese elemento, ¿no? Simple y sencillamente va a ser evaluar el funcional en T por U. Y al ser Q mayor que P, tenemos que la gráfica de esta función tiene la siguiente forma. Básicamente es una función par y de hecho alcanza su máximo en 0, infinito. Perdón. Esta variedad pues contiene a los puntos críticos no triviales del funcional de energía y buscaremos puntos críticos en esta variedad. Y pues como lo estoy nombrando variedad, pues precisamente se le puede dar una estructura de variedad diferenciable de clase C1 en un espacio de Banach. Básicamente esto lo que nos dice es que podemos ver a nuestra variedad de Neharry como la preimagen de un valor regular de una función de clase C1. Entonces, pues resulta además que la variedad de Neharry es restricción natural del funcional de energía. Es decir, si U es un punto crítico del funcional de energía en la variedad de Neharry, entonces es un punto crítico en todo nuestro espacio, ¿no? Entonces, justamente donde vamos a buscar puntos críticos es en la variedad. Por lo anterior, pues justamente basta hallar soluciones débiles, no triviales, de este problema. Y tenemos que buscar puntos críticos. Entonces, vamos a decir que una función en la variedad de Neharry es una solución de energía mínima si se alcanza el ínfimo. Es decir, existe un elemento tal que el funcional evaluado en U es igual al ínfimo del funcional sobre la variedad de Neharry. Y el principal problema de este tipo de problemas es que al considerar espacios de Banach generales, pues no podemos garantizar que la convergencia débil junto con la convergencia norma implica la convergencia fuerte. Esa es una propiedad básica de los espacios de Hilbert, pero tenemos que ver qué sucede en los espacios de Banach. La variedad de Neharry justamente resulta que es homomorfa a la esfera unitaria de W1PDM. ¿Y qué pasa? W1PDM contiene las funciones suaves, y las funciones suaves en una variedad resultan ser un espacio vectorial de dimensión infinita. Entonces, pues por el lema de Riesz, esta variedad no es compacta. Entonces debemos de buscar otras herramientas para buscar subsucesiones convergentes. Y para estudiar las subsucesiones convergentes, precisamente tenemos que recurrir a estudiar la convexidad de nuestro espacio. Entonces voy a dar la siguiente definición. Vamos a considerar E un espacio de Banach. Decimos que es un espacio uniformemente convexo si para cualquier epsilon mayor que 0 podemos encontrar una delta mayor que 0 pero menor que 1, tal que si X y Y son elementos con norma menor o igual que 1, en tales que su distancia sea mayor o igual que epsilon, entonces el punto medio entre esos dos vectores lo podemos meter en la bola de radio 1 menos delta. Y aquí hay una ilustración de más o menos cómo son los espacios uniformemente convexos. Tenemos aquí a nuestra bola, dos puntos que distan mayores o iguales que epsilon, consideramos la suma, y ¿qué pasa? El punto medio lo podemos meter en la bola de radio 1 menos delta. Entonces, pues esto es lo que les dije, y esto intuitivamente nos dice que las bolas no deben de contener segmentos rectos en su frontera, ¿no? Recordemos que en cualquier espacio normado, las bolas resultan ser conjuntos convexos. Sin embargo, realmente esto lo que nos dice es que las bolas realmente sí son como redonditas, ¿no? No pueden contener segmentos rectos en su frontera, y por ejemplo, pues de espacios uniformemente convexos, o ejemplos de espacios que no son uniformemente convexos, podríamos tener, por ejemplo, Rn con la norma infinito o Rn con la norma 1. Entonces, ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos de espacios uniformemente convexos. Los espacios de Hilbert son uniformemente convexos, eso es una consecuencia inmediata de la identidad del paralelogramo, y los espacios LP son también espacios uniformemente convexos. Eso es consecuencia de dos desigualdades que se llaman las desigualdades de Clarkson. Y las demostraciones de este hecho se pueden encontrar en el libro de Bresis de análisis funcional. Y un hecho que demuestro en mi tesis de licenciatura es que el espacio W1PDM es un espacio uniformemente convexo para P mayor que 1 y menor que infinito, ¿no? La prueba no es muy complicada, pero tenemos que tratar ahí con qué es el gradiente débil y básicamente dar una isometría de W1PDM a un producto de LPs.
Entonces, ahora vamos a proceder lo que significa la noción de convergencia débil en espacios de Banach, que creo que no es una noción tan abstracta, se revisa generalmente en cursos de análisis funcional, y dice lo siguiente. Vamos a considerar E un espacio de Banach y XN una sucesión en E. Vamos a decir que esta sucesión converge débilmente a un elemento XN si, cuando consideramos cualquier funcional, f de xn converge a f de x. Y lo denotamos por este simbolito, x sub n, la barrita, pero mochada de abajo, y la x, ¿no? Entonces, pues esta es la definición de convergencia débil. Y se puede estudiar con más fondo todo esto, ¿no? ¿Qué es la topología débil en un espacio de Banach? Pero para términos prácticos vamos a dejarlo así. La siguiente proposición es fundamental en este trabajo y relaciona la convexidad uniforme de los espacios de Banach y la convergencia de sucesiones. Nuevamente, su demostración se puede encontrar en el libro de Bressis de Análisis Funcional. Este teorema dice lo siguiente: si consideramos un espacio de Banach que sea uniformemente convexo y Xn una sucesión de elementos en E, tales que Xn converge débilmente, y tenemos esta convergencia en norma, entonces la sucesión converge fuertemente en nuestro espacio. Es como la generalización de la proposición clásica de los espacios de Hilbert. Y ahora tenemos todos los ingredientes para enunciar la existencia de una solución de energía mínima para este problema, ¿no? El de forma de divergencia. Entonces, este es el teorema 10, y nos habla acerca de la existencia de soluciones para el problema con exponente subcrítico. Vamos a considerar P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P y subcrítica. Entonces, este problema tiene una solución de energía mínima. La idea en esta demostración es básicamente considerar una sucesión minimizante en la variedad Nehari y ver que eso implica que la sucesión es una sucesión acotada en el espacio de Sobolev. Entonces, como es una sucesión acotada, tenemos ahí dos herramientas. Uno es que como es una sucesión acotada, existe una subsucesión que converge débilmente a un elemento U. Entonces, eso es consecuencia de la reflexividad del espacio, que es otra definición, pero no voy a andar en esta plática acerca de esa definición. Y también que utilizar el teorema de Rayleigh-Kondrashov, ¿no? Precisamente como la Q es subcrítica, el encaje de W1PDM a LQDM es compacto, y podemos suponer que esa subsucesión también converge fuertemente a LQ, en LQDM a esta función U. Entonces, ya con esas dos herramientas, básicamente lo que tenemos que hacer es demostrar que tenemos la convergencia en norma en nuestro espacio de Sobolev, y después de eso, ¿qué podemos hacer? Pues precisamente utilizar que el espacio W1PDM es un espacio uniformemente convexo. Y por la proposición anterior, básicamente tendríamos la existencia de una solución de energía mínima para este problema. Y obtenemos el siguiente resultado que nos dice cómo son las soluciones de energía mínima. Perdón. Vamos a considerar U, una función en la variedad de Nehari, que es un punto crítico del funcional de energía, ¿no? No sabemos si es una eh, solución de energía mínima, pero sí sabemos que es un punto crítico y tal que satisface la siguiente desigualdad. El funcional de energía evaluado en U es menor que 2 veces el ínfimo del funcional sobre la variedad de Nehari. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que U es mayor o igual que 0, o bien U es menor o igual que 0 casi donde sea. En particular, si U es una solución de energía mínima, pues entonces U no cambia de signo, ¿no? Y la idea de esta demostración es básicamente fijarnos en la parte positiva, en la parte negativa de nuestra función, suponer que son no nulas y llegar a una contradicción. ¿Cómo? Contradiciendo esta desigualdad. Es una prueba muy sencilla. Y el siguiente corolario, vamos a considerar P mayor que 2, menor que M, Q mayor que P, menor que P estrellita. Entonces, el problema que involucra al P laplaciano, sin la A, tiene una solución de energía mínima que no cambia de signo. Y pues es simple y sencillamente el caso cuando consideramos A igual a B, igual a C, igual a 1. Ahora vamos a ver el problema con exponente crítico, que es el problema como más complicado. Y vamos a considerar MG, una variedad riemanniana cerrada. Nuevamente, con esto me refiero a que es compacta y que tiene frontera vacía, de dimensión M, y gamma un subgrupo de isometría cerrada. Y vamos a considerar el problema con exponente crítico, que básicamente es el mismo problema que tenemos, nada más que aquí Q es igual a P estrellita. Y U va a ser una función en nuestro espacio con simetrías. A, B y C van a ser tres funciones, gamma invariantes positivas, y P estrellita va a ser el exponente crítico de sabor. Entonces, para restaurar la compacidad del encaje, vamos a considerar este espacio, el de las simetrías. Resulta que este espacio es un subespacio cerrado, y los subespacios cerrados de espacios uniformemente convexos son también uniformemente convexos.
Entonces, utilizando el principio de criticalidad simétrica, vamos a probar la existencia de soluciones gamma invariantes que no cambian de signo para este problema con exponente crítico. Entonces voy a enunciar el principio de criticalidad simétrica y este principio se debe a Richard Palais. Entonces vamos a considerar E un espacio de Banach equipado con una acción de un grupo gamma y F un funcional gamma invariante de clase C1. Si B es un punto crítico de la restricción a este espacio, entonces B es un punto crítico de F en todo E. Entonces, teniendo en mente el principio de criticalidad simétrica, pues probamos que el funcional de energía es gamma invariante. Es decir, que tenemos esta condición para cualquier elemento de nuestro subgrupo. Y con esto tenemos todos los ingredientes necesarios para poder exhibir una solución de energía mínima para el problema con exponente crítico. Entonces, es el teorema de existencia de soluciones de energía mínima para este problema. Vamos a considerar MG una variedad riemanniana compacta y sin frontera, gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, y tal que tenemos esta condición sobre las gamas órbitas, ¿no? El mínimo de las dimensiones es mayor o igual que 1. Entonces, este problema con exponente crítico tiene una solución débil, gamma invariante, no trivial, no cambia de signo y tiene energía mínima entre todas las soluciones gamma invariantes. Entonces, aquí la idea es utilizar dos herramientas muy importantes. La primera es el encaje con simetrías de W1 PDM supragama a LP estrellita de M, y básicamente es una calca del teorema 10 para el caso subcrítico y después utilizar el principio de criticalidad simétrica. Y aquí, como les menciono, pues la prueba es exactamente análoga. Y de manera natural obtenemos los siguientes corolarios. El primer corolario nos dice que si P es mayor que 2, menor que M, y gamma un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, entonces el problema con Pelaplaciano peloncito tiene una solución débil, no trivial y que no cambia de signo. Y el corolario 17 es que si gamma es un subgrupo cerrado del grupo de isometrías, entonces el problema subcrítico tiene al menos una solución no trivial, gamma invariante, que no cambia de signo. Esto es porque el encaje de W1P de M a LQ es también compacto, ¿no? Del espacio con simetrías a LQ, porque la Q es subcrítica. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de acciones isométricas, ¿no? Siempre que tenemos pues ya nuestros teoremas, pues ahora lo que queremos ver es en qué casos se aplican. Entonces en el siguiente ejemplo vamos a denotar por OM al grupo ortogonal de dimensión M. Vamos a considerar M mayor o igual que 3 y gamma al grupo ortogonal de dimensión M menos 1. Y vamos a considerar la acción en la esfera, fijando el último eje. Va a ser teta de gamma de X, pues ¿cómo lo vamos a hacer actuar? Vamos a aplicar gamma a los primeros M menos 1 puntitos y el último eje lo dejamos fijo. Gamma pues va a ser un elemento de nuestro grupo ortogonal y X va a ser un elemento de la esfera M menos 1. Vamos a denotar por X sub n al polo norte y X sub s al polo sur. Entonces, la idea de cómo se ven las gamma órbitas es en este dibujito, se ven como paralelos en una esfera, y pues obviamente van a ser difeomorfas las gamma órbitas a esferas de dimensión m-2. Sin embargo, con el polo norte y el polo sur, pasa que la gamma órbita del polo norte es el polo norte, la del polo sur es el polo sur. Entonces, pues voy a hacer los siguientes comentarios. Pues teta es una acción isométrica, eso es sencillo de ver. Para cualquier elemento de mi esfera que sea diferente del polo norte o del polo sur, la gamma órbita es difeomorfa a Sm-2. Sin embargo, pues las órbitas singulares son gamma de xn y gamma de xs. Y como son conjuntos unipuntuales, pues tienen dimensión igual a 0. Y pues esto significa que no podemos garantizar la existencia de soluciones para el problema con exponente crítico. Sin embargo, sí podemos hallar una solución gamma invariante del problema con exponente subcrítico. Ahora pues vamos a considerar una acción en la cual vamos a hacer actuar el círculo en S a la 2m más 1. Entonces, vamos a considerar S a la 2m más 1, la esfera, como un subconjunto de C a la m más 1, y el círculo actuando en S2 más 1 por isometría centrada a entrada, ¿no? Es decir, considero un elemento del círculo E a la I teta, y eso como lo aplico a Z1, ZM, pues básicamente multiplico entrada a entrada. Nuevamente, pues es claro que S1 actúa por isometrías. En este caso, las gamma órbitas son difeomorfas a S1, y como la dimensión de S1 es igual a 1, podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para el problema con exponente crítico. Otro ejemplo, que es el de productos de esferas. Vamos a considerar M mayor o igual que 3, N y K2 naturales,
tales que sean mayores o iguales que 2 y que n más k sea igual a m más 1. Entonces, el grupo que va a estar dado por el producto de ON, cruz o K va a actuar en R a la M más 1. A el R a la M más 1 lo vamos a descomponer como dos productos de espacios euclidianos, Rn cruz Rk, y va a actuar de la siguiente manera. Gamma 1, gamma 2 aplicado a XY, ¿a qué va a ser igual? Gamma 1 lo aplico a X y gamma 2 lo aplico a Y. Entonces, en este caso, las órbitas regulares son difeomorfas a productos de esferas. Sin embargo, las órbitas singulares pues, son difeomorfas a SN-1 y SK-1, ¿no? Y como K y N son mayores o iguales que 2 y la dimensión de las gamma órbitas son mayores o iguales que 1 para cada X en Rm más 1, entonces pues, podemos garantizar la existencia de soluciones de energía mínima para este problema con exponente crítico. Y un ejemplo que es nada trivial, vamos a considerar U2, el grupo unitario de dimensión 2, y la suma conexa de estos dos espacios proyectivos complejos. Entonces, en un artículo de Jonathan Torres se puede probar que existe una métrica G, de manera que U2 actúa por isometrías y las gamma órbitas son difeomorfas a S3, las principales, y las singulares a S2. Y pues precisamente podemos garantizar la existencia de soluciones para el problema con exponente crítico, ¿no? A este espacio se le conoce como el salitón de Coiso-Sao, y los detalles de su construcción pues, se pueden ver en la sección 2 del artículo de Jonathan Torres. Y voy a mencionar ya por último algunos comentarios importantes. Pues podemos considerar una versión un poco más general de este problema, suponiendo que este operador es coercivo, ¿no? Es decir, permitimos que B sea un poquito negativa. Y esto en términos de integral significa que existe una constante mu mayor que cero, tal que para cualquier función en W1P de M se tiene la siguiente desigualdad. La integral sobre M de A, norma del gradiente de U a la P, más la integral sobre M de B, valor absoluto de U a la P, diferencial de B, es mayor o igual que mu por la norma usual de nuestro espacio. ¿Sale? Y esto a la P, ¿no? Entonces, pues es como lo análogo a que un operador sea coercivo en un espacio de Hilbert, sin embargo, en los espacios de Hilbert, pues son más fáciles de tratar, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, sí podemos considerar una versión un poco más general, pero nosotros decidimos dejarlo en el caso que A, B y C, las tres funciones son positivas, ¿no? Este trabajo está basado en las ideas de un artículo de la doctora Mónica Clapp y una matemática que se llama Sueta Tiwari, que trata acerca del pelaplaciano. Y bueno, aquí siendo muy optimistas, de cierto modo es una generalización, pues este problema lo estamos considerando variedades riemannianas, ¿no? El artículo que tiene la doctora Mónica con Sueta tratan en espacios euclidianos y nosotros estamos considerando otro término. Estamos considerando el término B por U a la P menos 2 por U, ¿no? Entonces estamos considerando otro término. Y pues de cierto modo es una generalización, ¿no? Siendo muy optimistas. Y un último comentario es que estoy escribiendo un artículo de investigación con mi tutor, el doctor Juan Carlos Fernández, en el que discutimos la multiplicidad de soluciones que cambian de signo para el problema con exponente crítico. De hecho, en un principio está planeado poner este resultado en la tesis, sin embargo, pues sí utiliza herramientas un poco más sofisticadas, ¿no? Utiliza, por ejemplo, el teorema de Minty-Brauder, que es una generalización del teorema de Lax-Milgram, pero para espacios de Banach generales, y utiliza herramientas de topología algebraica, el género de Krasnostersky y ese tipo de cosas. Entonces, se iba a hacer mucho más extenso la tesis y pues decidimos dejarlo hasta aquí. Pero digamos que las ideas de este trabajo están dando pie a un artículo de investigación que estoy escribiendo con mi asesor. Y bueno, creo que eso sería todo y pues muchas gracias. Eh, bueno, sigue. Bueno, antes de seguir con la parte de las preguntas, muchas felicidades por tu Muchas gracias. plática. Y qué padre que estés escribiendo un artículo de investigación después de la tesis. También muchas felicidades por esto. Muchas gracias. Entonces, ¿alguno quisiera eh, hacerle una pregunta? ¿Algún comentario? Ajá, pueden hacerlo, Nada más que voy a apagando agarrar su una pastilla micrófono. porque me estoy muriendo. Sí, sí, no te preocupes. Pueden hacerlo mediante el chat o
prendiendo su micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí, Así como no, Alberto. Ajá. En la proposición 11 ok. viene una condición de energía. Proposición 11. Sí, Ajá, entonces ahí dice, si tienes un punto crítico y la energía del punto crítico está por abajo de dos veces el ínfimo de la variedad de Neharry, entonces el punto crítico es no negativo o no positivo y si hubo solución de energía mínima, pues entonces no cambia de signo. así es. ¿Necesitas la condición de energía para decir algo acerca del signo? ¿Cómo se usa la condición de energía? ¿Por qué es importante? La condición de energía, pues porque precisamente si es, o sea, si tenemos una solución de energía mínima, pues se va a cumplir esta desigualdad, ¿no? Sí, Entonces, pues utilizando esta proposición, básicamente lo que podemos garantizar es que J de U va a ser menor que dos veces el ínfimo, para la solución de energía mínima, sí. ¿sí? Y pues ya justamente utilizando que es punto crítico, básicamente lo que podemos probar es que la parte positiva o bien la parte negativa tienen que ser iguales a cero. Ah, ya, ok, porque lo Sí, separas, ya y vi. justamente se utiliza que Ajá, la parte positiva y la parte negativa sí, son dos sí. funciones con soporte Ah, disjunto. Y hay y otro punto importante, si suponemos que tanto la parte positiva y la parte negativa son diferentes de cero, se pueden demostrar que tanto la parte positiva y la parte negativa de nuestro punto crítico son elementos de la variedad de Neharry. Y pues sí, utilizando eso, básicamente lo que se hace es que se contradice esta desigualdad. claro, claro. ¿Y se tienen ejemplos de puntos críticos que no sean el mínimo y que satisfacen esta desigualdad o nada más es como, pues, una observación? Pero, o sí hay de verdad como que casos particulares en los que se esperaría que que una solución que no sea la de energía mínima pudiera caer en este rango. Pues, como les comentaba, en la parte del artículo que estamos estudiando las multiplicidades de soluciones, básicamente utilizando las ideas de la doctora Mónica Clapp y de esta matemática sueta, lo que queremos demostrar es que existen una infinidad de soluciones que cambian de ciclo. Entonces, si probamos esto, básicamente es lo que sí estaríamos probando, es que existen soluciones, o sea, aparte de la solución de energía mínima, existen soluciones que cambian de ciclo, ¿no? Ya, Y que ya. Y no su serían de energía energía mínima. necesariamente sería más que dos veces el ínfimo, Exactamente. porque cambia de signo. Bueno, Sí. pues muchas gracias. Estuvo muy No, bonita muchas tu gracias. plática. Muchas gracias. Le damos la palabra a Jonathan Torres, que tiene. Ah, sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Un Hola. gusto por ahí saludarte y felicidades también por tu plática. Tengo algunas preguntas. ¿Puedes ir como a la diapositiva 2? La diapositiva 2. Sí. En la parte del problema de Yamabe, ¿verdad? Y es más bien de uniformización de superficies. Primero porque ahí, digamos, pones la banda de Möbius y esa no es orientable. Ah, ok. Sí, Entonces, de hecho, el comentario va un poco en ese sentido, que quizás lo que quisiera decir es superficies de Riemann, pero no recuerdo si lo dices así, tal cual, que de lo que se trata es, sí, una superficie de Riemann tiene que ser orientable, sí, sí, o sí, más sí. bien es orientable, entonces la banda de medios ahí, Sí, no, como que no ahí traía ahí. no. Más que nada Ujú, puse la banda de Möbius por la cuestión de que, como estaba pensando en una variedad riemanniana, ujú. o sea, pues básicamente la idea de mis dos ejemplos fueron tanto el toro como la banda de Möbius, pero sí, justamente la banda de Möbius, como no es orientable, pues no entraría dentro del teorema de uniformización. Sí, solamente que hay que tener cuidado porque, pues, digamos, vas a tener que integrar, entonces para integrar, pues vas a empezar a tener problemas con la orientabilidad. Sí, sí, Ok. justamente. ¿Y Sí, sí, puedes sí. ir a la diapositiva 8? Diapositiva 8. Ok, Sí, creo que sí. ahí está. Ah, sí, ya. Ahí tú dices que lo que vas a denotar como nabla sub G
aplicado a U es como Ujú. una generalización del gradiente. Solo que no Sí. tengo muy claro porque ya con la estructura diferencial que tienes ya puedes definir el gradiente y de alguna manera como que lo piensas compatible con la estructura de variedad riemanniana, utilizando justamente la métrica. Y no Sí. entendería mucho por qué necesitas recurrir a una noción más general del gradiente, porque ese no puede ser el gradiente de la... Ok. Lo que pasa básicamente es que este espacio en C1PDM no es un espacio de Banach en general, ¿no? Y sí, podemos considerar el gradiente, pero el gradiente de una función suave, ¿no? En los cursos de geometría diferencial o geometría riemanniana, pues es un ejercicio clásico considerar el gradiente en una variedad diferenciable. Sin embargo, cuando estamos tratando con espacios de Sobolev, lo único que podemos decir es que si consideramos cualquier carta de nuestro espacio, de M, si consideramos la composición de nuestra función con el elemento de esa carta, esa función nos queda un elemento de un espacio de Sobolev euclidiano. ¿Y qué pasa en los espacios de Sobolev euclidianos? No necesariamente podemos hablar de un gradiente tal cual. O sea, sí de un gradiente débil, pero no de un gradiente en el sentido suave. ¿Estás de acuerdo? Entonces, más que nada por esto, es un punto importante del trabajo. ¿A qué entenderemos como el gradiente débil de U? Entonces, el gradiente débil de U es básicamente la misma expresión en coordenadas locales que el gradiente de una función suave, nada más que ahí lo que tenemos de por medio son derivadas débiles. Es más que nada por eso como una generalización del gradiente en una variedad riemanniana. Y pues, o sea, en cierto modo es más que nada para hacer cuentas, pero de hecho tampoco se tiene que recurrir tanto a esto porque las funciones suaves son densas, ¿no? Entonces, es más que nada esa la situación. O sea, es para entender bien. Siempre eso fue un problema que tuve al principio. Cuando empecé a leer los artículos de Heavy y Bogón, siempre ponían este símbolo para una función en W1PDM. Y dices, bueno, ¿qué es eso? O sea, porque no necesariamente tu función es suave, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos en la tesis fue ver a qué se refieren con esto y ver que de hecho no depende de las coordenadas locales, ¿no? Entonces, es como una idea, más que nada. Y la última pregunta un poco en ese sentido, estos nuevos espacios que te aparecen, te satisfacen digamos, una especie como de bootstrap, es decir, que si tú pides hasta cierta regularidad, puedes transformar soluciones débiles en soluciones fuertes. Ahí O sea, se tienen estos. sí, sí se puede hablar. De hecho, estuve checando, estuve buscando artículos, por ejemplo, para buscar un poco acerca de la regularidad de las soluciones. Y lo único que encontré es que cuando no los fijamos en este término y consideramos como un problema de valores propios, sí podemos hablar de regularidad. La función es Helder continua. Es lo más que se puede decir acerca de eso. Y sería más que nada como un problema de valores propios, pero para el pelaplaciano. Y también pues tiene su complejidad porque no es un espacio de Hilbert. Justamente tenemos que recurrir a convexidad uniforme, reflexividad, todo ese tipo de cosas. Ok, bueno, gracias. No, muchas gracias a ti. Seguimos con Juan Carlos. Ah, Hola, gracias. Pues Miguel, más que nada para felicitarte, está muy bien tu plática y quería hacer una pequeña observación con Sí. respecto de la tesis de Miguel. Bueno, ya mencionó que estamos escribiendo un artículo y lo que quiero como que resaltar algo muy, muy lindo es que esto que escribió Miguel, de hecho, esto no está en ningún lado, nada más es una generalización de es como que un primer paso en ese artículo que se está escribiendo y no está en ningún lado, no lo pueden encontrar en la literatura. Lo que hizo Miguel aquí es algo nuevo usando las técnicas que aprendió durante la licenciatura en sus cursos de análisis y sus cursos de ecuaciones. Entonces es algo que quería resaltar de que sacó ese resultado, que ese es su resultado, ¿no? O sea, ese sí le podemos poner nombre de Miguel Sánchez 2023 y es suyo, no es de ningún otro matemático y eso me da muchísimo gusto. Bueno, eso era. Y al final, Miguel, dijiste Salitón en lugar de Solitón de Coisocao. Yo creo que Jonathan te iba a regañar, pero entonces te regaño yo. Ok. Entonces,
Ya. Bueno, justamente era lo que comentabas, ¿no? En el chat, que era solitón y que la banda de Mebius no es cerrada, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, Pues sí, yo también, muchas felicidades, Miguel Ángel. También comenta Gracias. Lorenzo Antonio Alvarado, que magistral, que estuvo Ah, magistral. muchas gracias, Lorenzo. ¿Alguien más que quisiera eh, alguna pregunta, comentario? Pues no, creo que, este, bueno, una pregunta que generalmente hacemos aquí en el seminario es, ¿cómo te motivaste para elegir este tema? Ajá. Y bueno, ya oímos de todos los cursos que te sirvieron para llevar a cabo este trabajo. Entonces, algo que nos quisieras comentar. Pues Ajá. fue básicamente, fueron varios cursos que tomé. Primeramente fueron mis cursos de geometría diferencial. Esos cursos los tomé con el doctor Pierre. Y después empecé a estudiar un poco más de análisis con la doctora Judith Campos. Y el último semestre tomé un seminario con la doctora Mónica Clapp de métodos variacionales en ecuaciones diferenciales parciales. Y básicamente, pues como la motivación que yo tuve fue que en el curso de la profesora Judith estudiamos a los espacios de Sobole, pero los W1P. Y en el curso de la doctora Mónica Clapp o sea, básicamente nos enfocamos en el caso P igual a 2. Entonces, justamente la idea que a mí me surgió fue, bueno, ¿se podrán cumplir estos resultados para una P diferente de 2? Y pues ya básicamente esa fue la idea de por qué se me ocurrió, o bueno, por qué tenía la inquietud de este tipo de problemas. Y pues mi asesor realmente pues los domina bastante bien. Ahora sí que yo podría decir que él fue el que me ayudó a estudiar un poquito más de la parte de geometría, que no dominaba tanto. Dominaba más la parte de análisis funcional y de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, pues dice Fernando López Balcazar que te rifaste. Muchas gracias, Muchas felicidades, Mike. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé si algún otro quisiera dar un comentario, pregunta. Pues de nuevo, muchas felicidades, Miguel Ángel, y le cedo la palabra a Rocío. Voy a dejar de compartir. Ajá, Sí, Miguel, gracias. gracias. Felicidades también, Muchas gracias. muy buen trabajo el que realizaste. Una tesis, pues por lo regular es siempre desarrollar ciertos artículos y hasta ahí, ¿no? No es común obtener resultados originales y entonces, pues ahí eso te da mucho mérito, ¿no? Sí, Tanto a ti como a tu asesor, ¿no? Porque también el asesor es el que guía, ¿no? sí, El sí, estudiante claro. podrá tener las ideas, pero el asesor es el que termina de pulir todo, ¿no? Entonces, felicidades a los dos, muy buen trabajo. Y entonces ahora comparto mi pantalla. Bien, sí se ve, Sí, sí, se ve. solo el anuncio. Se ve el anuncio de la siguiente plática. Ajá. Ah, bien, es que no veo bien qué es lo que se ve. Bueno, pues nuevamente agradecemos a nuestro expositor por tan interesante plática respecto a su tesis y los invitamos para la siguiente plática que se va a llevar a cabo el jueves 23 de marzo a la misma hora, a las 6 de la tarde, por este mismo medio. Aquí vamos a presentar la tesis de síntesis de textura por cortes mínimos y redes neuronales. Nos va a hablar de su trabajo de tesis, Ana Ofelia Negrete, su asesor, el doctor Leonardo Ignacio Martínez Sandoval. Están todos cordialmente invitados. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Seminario de Divulgación de Tesis, en YouTube, también Seminario de Divulgación de Tesis. Aquí están todas las pláticas que hemos tenido desde que inició este seminario y bueno, más adelante van a encontrar esta plática también aquí en el canal. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos por su asistencia.